si nosotros echamos un vistazo, por ejemplo, a la historia, podemos analizar que ha estado marcada por guerras entre países, guerras mundiales, guerras civiles, y si nosotros echamos más atrás hacia la historia, vemos guerras en imperios en la antigüedad. Por ejemplo, podemos ver los romanos, que eran conquistadores, que eran guerreros, y más allá de eso también hay una guerra espiritual que nosotros no podemos ver. Es una guerra que se ha gestado en el pasado sin tiempo y que hasta el día de hoy continúa. Pero no nos damos cuenta, o sea, esa guerra, como es una guerra espiritual, nosotros no nos damos cuenta porque no vemos tanques, por ejemplo, circulando por las calles, no vemos aviones lanzando bombas desde los aires, no vemos o no escuchamos las ametralladoras disparando y las balas que nos pasan zumbando, ¿verdad? No escuchamos eso. Pero lo que sí podemos ver es cómo muchas personas están heridas del alma, heridas del corazón, emociones destrozadas, familias destruidas. Podemos ver estragos por las enfermedades, podemos ver estragos también hasta por los mismos medicamentos, podemos ver pleitos, problemas por todos lados, como si fuera una guerra, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Ahora, como esta guerra es espiritual, pues no podemos verla, pero podemos discernirla. Y bueno, ¿qué es esta guerra? ¿Quiénes son los implicados? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo terminará? O más allá de eso, ¿cuál es el propósito de esa guerra? ¿Cuál es el propósito de esa guerra espiritual que no podemos ver? Y si nosotros echamos un vistazo a la Escritura, por ejemplo, me gustaría que los que tuvieran Biblia pasáramos al libro de Mateo, capítulo 13, verso 1. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 1, ese capítulo es un capítulo súper, ultra, macro, mega interesante. Es un capítulo muy, muy bueno, como todos los demás. Y dice así, Mateo 13:1 dice: aquel mismo día Yeshua salió de la casa y se sentó a la orilla del lago, pero se reunió una gran multitud alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó, mientras la gente se quedó en la orilla, y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Verso 9: los que tienen oídos, que oigan. Después los discípulos se acercaron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y respondió: a ustedes les ha sido dado a conocer los secretos del reino de Yahvé, pero a ellos no les ha sido dado. Porque el que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero el que nada tiene, aun lo poco que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Esto es, en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, o para que se arrepientan, para que no se arrepientan y que yo los pueda sanar. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos porque ellos ven, y sus oídos porque ellos oyen. Hasta ahí. Ahorita vamos a continuar, pero vamos a tratar de entender un poquito de esto. No vamos a leer las parábolas porque pues ya no las sabemos y sabemos más o menos de qué se trata. Ahorita vamos a ver un poquito de detalle una de ellas. Algo interesante es esto: el Señor dice que salió de casa, se va a la orilla del lago y empieza a hablar, pero algo interesante, empieza a hablar por medio de parábolas.
Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es para mostrar algo espiritual de una manera práctica, de una manera sencilla, acerca de cosas de la vida, pero tienen un profundo sentido espiritual para que la gente la pueda entender. Entonces dice que les hablaba por medio de parábolas, y por ahí le dicen sus discípulos que por qué a ellos les habla con parábolas, por qué no es directo con ellos. Y el Señor les responde, dice: a ustedes les ha sido dado a conocer los secretos de Yahvé, los secretos del reino del Señor. Es decir, que los secretos del reino del Señor es únicamente para algunas personas, no es para todos. Por ahí mucho se dice que la salvación es para todos, pero ¿saben qué? Tristemente, aquí la Escritura, a la luz de la Escritura, parece que no, porque dice para que no entiendan con sus corazones y se arrepientan y yo los tenga que sanar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice esto? Bueno, más adelante dice, Mateo 13, ahí mismo en ese mismo capítulo, verso 34, dice: todas estas cosas Yahshua contó a la gente por medio de parábolas. En verdad no dijo nada sin usar parábolas. Esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde la fundación del universo. Por ahí la palabra esta universo dice que es cosmos, o más allá dice que es desde la fundación del mundo, desde Génesis, desde Bereshit, está hablando de eso. Dice que hay cosas, dice, diré cosas en parábolas que han estado ocultas desde la fundación del mundo, cosas ocultas que el Señor hablaba en parábolas acerca de la creación. Verso 36 dice: entonces Yahshua dejó la multitud y entró a su casa, entró a la casa, dice, sus discípulos se le acercaron y dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo. En sus versiones dice por ahí la Reina Valera del trigo y la cizaña. Pero fíjense lo que les dice, como que ahí a los discípulos se les encienden las alarmas, porque dice que les va a hablar, dice que abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde la fundación del mundo. Y ahí se encienden las alarmas de los discípulos y le dicen: a ver, Señor, muéstranos, enséñanos, explícanos, dice, ¿de qué se trata esto? Dice: explícanos la parábola del trigo y de la cizaña, o de las malas hierbas del campo. Y él les dijo, verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Ben Hadam, dice aquí, el campo es el mundo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino. Oiga eso, las palabras, dice, las personas que pertenecen al reino. Y las malas hierbas son las personas que pertenecen, ¿a quién? Al enemigo, dice aquí. El enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los malajim, son los ángeles. Ahí les explica. Hagan de cuenta como en la escuela, como en matemáticas, está despejando la fórmula y dice: esto representa esto, las malas hierbas son las personas, la buena semilla son las personas buenas que pertenecen al reino, los otros pertenecen a Hasatán, y el campo es el mundo. Por eso les enseña y les dice esta parábola y se las explica. Es lo referente a lo que ocurrió en el principio, a lo que ocurrió en Bereshit, en Génesis. Ahora, metafóricamente en Mateo habla precisamente de esto, del mundo, de lo que es el mundo, las semillas, las personas. Pero si nos vamos a Génesis, ¿qué dice Génesis? Génesis 3:15 dice, resumiendo, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. El Señor está dando una sentencia, está hablando con la serpiente, está hablando con Eva, está ahí Adán, y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. O sea, se está refiriendo a la serpiente. Entre tú, a la serpiente y la mujer, dice, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella vigilará
contra tu cabeza y tú vigilarás contra su talón. O dice, tú le herirás en la cabeza, ella te herirá el talón. Está hablando de herir, está hablando de golpear, está hablando de una guerra. ¿A quién se está dirigiendo? Porque dice, entre tu descendencia y la descendencia de ella. O sea, está hablando de dos descendencias, ¿cierto? Aquí descendencia, la palabra en hebreo es sera. Sera significa semilla o semen. Es lo que significa. Está hablando de dos genealogías, de dos descendencias. La descendencia de la serpiente que está ahí y la descendencia de la mujer. Ahora, veamos algo interesante. En el siguiente capítulo, Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Java o Eva. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual, fíjense bien lo que dice, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Dice, la cual concibió. Fíjense algo interesante, si ustedes analizan las genealogías que vienen ahí en la Escritura, por ejemplo, viene en Génesis 5, Génesis 11, y por ahí en Mateo y Lucas vienen las genealogías, y en todas las genealogías siempre la descendencia es, por ejemplo, dice Génesis 5, para tomar un ejemplo, dice, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, a su imagen, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. Pero fíjense lo que dice, y engendró un hijo. ¿Quién? Adán, ¿verdad? Ahora, si nosotros comparamos esto, vean Mateo 4 lo que dice. Fíjense lo que dice Mateo 4:16. 4:16 dice, y Jacob engendró a José, la cual concibió, fíjense, dice, la cual concibió y dio luz, dice, la cual, de la cual Jesús, llamado el Cristo. Y Jacob engendró a José, marido de María, dice, de la cual nació Yeshua o Jesús, llamado el Cristo o el Mesías. Perdón, Mateo 4:16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Mateo 4:16. ¿Perdón? Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Mateo? No. Génesis, ok. Génesis es 4:1. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, dice, la cual, fíjense bien, dice, la cual concibió y dio luz a Caín. Por voluntad de Yahvé he adquirido varón, dijo ella. Y en Mateo 4:16 dice así, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, dice, de la cual Yeshua, de la cual nació Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que sabemos nosotros que José no estuvo implicado en el embarazo de María. Por eso dice de la cual, no dice del cual. Dice de la cual, lo mismo que en Génesis 4:1 dice, la cual concibió. En pocas palabras, ¿de quién es hijo Caín? ¿De quién es hijo Caín? En 1 de Juan 3:12 dice, estamos identificando de dónde viene la guerra espiritual, el origen, lo que los discípulos querían saber, estamos nosotros indagando lo que queremos saber también. Y dice 1 de Juan 3:12, dice, no como Caín. No sé si ya lo tienen ahí, en 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano
justas, no como Caín, que era del maligno. Entonces, ¿de quién era Caín? De Adán. Entonces, si fuera la respuesta Adán, entonces Adán sería el maligno, ¿verdad? Entonces dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mateo 13:39, vamos a continuar con lo que estamos leyendo. Dice, el enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán, sembrar. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles, son los malajim. ¿Cuándo es la cosecha? ¿Cuándo es el fin del mundo? En Mateo 25, nosotros por ahí vemos un subtítulo que dice el juicio a las naciones. Veamos lo que dice ahí en el versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en la asamblea ante él y separará a la gente de los unos de los otros. Vean, escuchen esto. Y separará a la gente los unos de los otros como un pastor separa las ovejas de los cabríos, dice aquí, de los machos cabríos. Ovejas y cabras son cosas diferentes. Separará, dice que las ovejas de las cabras, dice las ovejas las pondrá a su mano derecha y a los machos cabríos a su izquierda. ¿Y qué dice? A los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. ¿Y qué le dice a los cabros? A los cabritos, a las cabras. Dice, aléjense de mí, malditos, dice, al fuego, preparado para quién? El infierno, dice, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Aquí el infierno todavía está vacío, porque todavía no, aquí a la luz de la Escritura dice que está preparado para Hasatán y sus malajim, sus ángeles, junto con los cabros, los cabritos. Dice que los va a hacer barbacoa, no dice eso, pero va a ser fuego. Dice, vean, escuchen esto, Juan el inmersor o Juan el Bautista y el Mesías descubrieron a esta descendencia de la serpiente, a esa descendencia. Vean Mateo 23:27 dice, Mateo 23:27 dice, miren, el Señor nunca ofendió a nadie, el Señor nunca insultó a nadie, Él hablaba verdad y revelación, Él hablaba la verdad y revelaba cosas. Nunca ofendió a nadie, pero en Mateo 23:27 dice, ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos, hipócritas. Escuchen esto, el Señor diciéndole hipócritas a los principales sacerdotes, a los principales de los judíos, dice, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y toda clase de podredumbre. Por ahí también más arriba dice, guías ciegos. Verso 33 dice, ustedes son serpientes, hijos de serpientes. Por ahí dice raza de víboras. Su versión Reina Valera dice raza de víboras, o sea, descendiente de serpientes. Dice, ¿cómo pueden ustedes escapar de ser condenados al Hei Hinnom? ¿Cómo podrán escapar del fuego del infierno? Dice, ¿cómo van a escapar? Generación de víboras, serpientes. Juan el Bautista dice así también, cuando está bautizando y ve venir a los fariseos, a los saduceos, ¿qué les dice? Generación de víboras, ¿cómo irán del fuego del infierno? Profeta hablando verdad y revelación, Yahshua hablando verdad y revelación, porque él identificó quiénes eran ellos, que estaban, fíjense bien dónde estaban metidos en la religión judía, eran los principales de los sacerdotes, y hoy en día lo mismo. Entonces por eso muchas veces nosotros no entendemos lo que es la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque se tiene que discernir. Hay una guerra
entre dos simientes que han estado peleando desde Génesis, porque dice que Caín mató a Abel, desde ahí empezó esta guerra. Es más, esta guerra se gestó en los cielos, antes de la creación del hombre en la tierra. Esta guerra se gestó cuando se rebeló Heilel, cuando se rebeló Lucifer, que se convirtió en Hasatán, junto con sus rebeldes, cuando se rebeló contra el trono del Todopoderoso, cuando se rebelaron y fueron expulsados y lanzados a los abismos. Dice que fueron lanzados a los abismos, pero entonces cayeron aquí en la tierra, como si fuera aquí el abismo. Dice, ahora la pregunta es, ¿por qué estamos compartiendo tiempo y espacio con estos seres caídos? ¿Por qué estamos compartiendo tiempo con estos espíritus, estos demonios, estos ángeles caídos? Por ahí dice, en el libro de los Efesios, dice Pablo, que no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿por qué estamos compartiendo esto, este tiempo, este espacio? Y miren, el libro de Job es uno de los libros más difíciles de interpretar de toda la Escritura. Pero el libro de Job nos da una pista. El libro de Job, vemos que Job es puesto a prueba por el Señor por sugerencia de Hasatán. Job se pregunta el por qué estaba pasando por esas pruebas, por qué estaba siendo probado, si en la misma Escritura está diciendo que dice que este hombre era veraz, sin culpa, y era recto y piadoso. Dice que él temía al Señor y evitaba el mal. Y a este hombre se le cargan todos los problemas que le puede pasar a un ser humano. Se enferma y pierde todo cuanto tenía, toda su riqueza, todos sus hijos se mueren, y él es enfermo desde la coronilla hasta la planta de los pies, y él se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo temo al Señor, soy un hombre bueno, piadoso y recto. La respuesta es que él no está siendo probado por algún pecado o algún error que él haya cometido, por lo menos aquí en la tierra, sino que hay algo, hay un trasfondo desconocido por él, hay algo que él desconoce, hay algo que él no sabe. Y en Job 38, verso 1, de hecho desde antes, Job dice, ¿dónde está el trono de Dios? Si yo supiera dónde está el trono de Dios, yo iría y le preguntaría y él me respondería. O sea, Job como diciendo, bueno, yo he sido bueno, ¿por qué me están pasando estas cosas? Si yo supiera dónde está el trono de Dios, yo voy y le pregunto y él me tiene que responder. Es lo que dice Job. Y el Señor, en medio de un torbellino, le responde. Dice, verso 1 del capítulo 38 de Job, dice, entonces Yahweh le respondió a Job desde la tormenta, desde un torbellino, dice, ¿quién es este oscureciendo mis planes con sus palabras ignorantes? Es el Señor respondiéndole a Job. O sea, le dice, ¿quién es este ignorante? Dice, si Job hubiera sido mexicano y para entenderse el Señor con Job le hubiera dicho, fájese los pantalones porque yo hablo con hombres. Dice aquí en la Escritura, dice, párate como un hombre y ciñe. Dice eso es la versión Reina Valera, ciñe como varón tus lomos. Porque antes los pantalones se los abrochaban por aquí. Por eso dice, ciñe como varón tus lomos, dice, yo haré las preguntas y tú darás las respuestas. O sea, aquí el que pregunta soy yo y tú me vas a responder. Ah, hijo, dijo Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo establecí la tierra? Dime si sabes tanto. ¿Sabes tú quién determinó sus dimensiones? ¿O quién extendió el cordel de medir sobre ella? ¿Sobre qué fueron fundados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Y cuando las estrellas, escuchen esta palabra, las estrellas
en el original hebreo es príncipes. O sea, las estrellas son algo más que una luz ahí que dicen que ilumina y que está a cientos de miles de millones de años. No se crean eso. Dice, cuando los príncipes de la mañana cantaban y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Esos son las estrellas, esos son los príncipes. Dice, cuando los príncipes de la mañana cantaban y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Verso 21 dice, tú sabes, pues por supuesto, porque estabas nacido entonces, ya debes ser muy viejo, le dice a Job. O sea, le está haciendo una serie de preguntas y le hace como una pregunta retórica y le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Qué le está diciendo? Mira, Job, en pocas palabras, tú también eras como una estrella de esas, eras como un príncipe de ellos, eras como un hijo de Dios que también gritaba de alegría, pero ¿sabes qué? Pero algo pasó ahí arriba, por eso estás aquí abajo en una prueba. Algo pasó allá, por eso no entiendes. Aquí exactamente es como dice aquí la Escritura, tú eres veraz, sin culpa, recto, piadoso, temes al Señor y evitas el mal, pero ¿sabes qué? Algo pasó ahí arriba, por lo cual estás tú aquí abajo. Tú lo sabes, dice, pues entonces ya habías nacido, le está diciendo, tú sabes, pero no te acuerdas, tú estabas ahí. ¿Qué quiere decir eso? A la luz de lo que hemos leído hasta aquí, pareciera ser que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, y no es que seamos humanos teniendo de vez en cuando una experiencia espiritual. Hay unos, al parecer, a lo que yo puedo entender, es que estamos enfrentando un juicio. Estamos enfrentando un juicio y lo que está ocurriendo es que estamos siendo probados para mostrar nuestra fidelidad, porque al parecer somos presuntos culpables de una sedición o de un levantamiento en contra del trono del Señor. Lamentablemente hay muchos libros que quitaron del canon bíblico por intereses de personajes en su momento, pero a la luz de la Escritura, de lo que nos muestra aquí, hasta el mismo Señor dice, yo no pertenezco a este mundo, ni ustedes pertenecen aquí, ustedes somos de otro lugar. Es decir, nuestro origen espiritual es otro, pero estamos aquí con una envoltura en este cuerpo, este espíritu con una envoltura para estar aquí y siendo probados, para probar el Señor nuestra fidelidad y para probar si realmente nosotros somos culpables o somos inocentes de la rebelión que hubo en los cielos. Ustedes recordarán que la tercera parte de los ejércitos del cielo se rebeló contra el trono de Dios y otra parte defendió el trono. Fueron los que defendieron el trono y fueron los que expulsaron a los ángeles que se rebelaron y a Hasatán, su comandante, y fueron expulsados de los cielos. Pero al parecer hubo otra parte que permaneció como neutral, como diciendo, no, pues yo aquí los veo de lejos. Entonces el Señor dice, ok, los rebeldes ya sé quiénes son, no están aquí, fueron expulsados. Los que defendieron el trono también yo sé que aquí están, pero estos, por eso habla de los tibios. Dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y si ustedes ni me defendieron, pero tampoco se levantaron en mi contra, entonces ¿qué voy a hacer con ustedes? Yo no, por eso es el libre albedrío, por eso hay un libre albedrío que Él te deja y que tú decidas lo que quieres hacer. Entonces, en ese proceso de tiempo y espacio,
nos envía como si fuera a una especie de campo de pruebas, que es aquí la tierra. Este campo de pruebas es para descubrir quiénes somos, nuestra identidad, porque tenemos una identidad perdida, una identidad, y por eso es la guerra de las simientes, porque estos también que fueron expulsados están aquí conviviendo con nosotros, están gobernando, y nosotros tenemos que definir, tenemos que saber nuestra identidad, quiénes somos, porque tenemos que regresar a casa. Por eso dice Pablo descubrió esto también, y dice que nosotros somos forasteros en este lugar. Nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque este es un campo de pruebas. Por eso dice el Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido, porque Él viene a rescatarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque no nos podemos rescatar nosotros mismos. Estamos en bancarrota espiritual, por eso es que Él viene la cruz y el protoevangelio que leímos aquí en Génesis 3:15. Es el protoevangelio, está hablando de la simiente de la serpiente que iba a ser pisoteada, pero también iba a ser el Señor crucificado, es lo que está diciendo ahí, que iba a ser atravesado del talón. Es el protoevangelio. En pocas palabras, nosotros tenemos que identificar quiénes somos. Esta guerra espiritual que ha permanecido por años, por eso el Señor les dice a los israelitas cuando iban hacia la tierra prometida, dice, tienes que destruir a estos pueblos, tienes que destruir a estos imperios. ¿Por qué? Porque era la otra simiente, tenían que destruirlo, no eran seres humanos normales, eran, pocas palabras, eran demonios. Por eso es la guerra espiritual, por eso muchos no lo entienden. ¿Por qué? Porque es cuestión espiritual, hay que discernirlo. Por eso les dice, muchos preguntan, oye, pero ¿por qué les da los mandamientos y dice no matarás? Pero después les dice, oye, vayan y destruyan hombres, mujeres, niños, los de pecho, todo, destruyan todo, quemen todo. ¿Por qué? Porque no eran seres humanos normales, era la otra descendencia, tenían que destruir para poder conquistar. 39 hombres fuertes se tuvo que enfrentar Israel para llegar a la tierra prometida. Es por eso que nosotros, cuando estamos delante del Señor y entendemos todo este evangelio, esta palabra de revelación y de verdad, no nos queda otra cosa más que agradecerle al Señor que lo conocemos, que vino a rescatarnos por pura gracia, por pura misericordia, no es por nuestras obras, por pura gracia, por su favor, por pura misericordia. Amén.